Seguimos y le voy a contar algo. Nos están escuchando desde California. Estados Unidos. Estados Unidos. Un argentino que está tan loco como nosotros porque tiene una zorra y le hace andar en algunos ramales que están cerrados. Y que el sábado que viene va a estar con nosotros. Y nos va a contar su historia ferroviaria porque es amante de los ferrocarriles. Le gustan los ferrocarriles. Él es mecánico de camiones y de autos, de carrera y un montón de cosas que el otro día me contó. Pero bueno, nos va a contar su vida ferroviaria en Estados Unidos. Lo vi en un video donde andaba una zorra, entonces vi y lo contacté. Resulta que era argentino, de la Tablada. Así que bueno, ¿cuántos argentinos por el mundo, no? Por el mundo. ¿Y cuántas cosas permite Internet? Sí. Verdaderamente esa revolución tecnológica que nos tocó vivir, nos agarró medio tarde, pero verdaderamente nos sorprende día a día. Bueno, y hablando de tantas cosas, vamos a hablar un poco de historia, un poco de gestión empresarial. Gracias a la gestión de Gustavo Alves vamos a hablar con Daniel Omar Santoro. Supongo que no tendrá nada que ver con aquel famoso arquero de Independiente. Muy bien. La gloria que tuvimos en su momento. Nada que ver ahora. Vamos a hablar también con el señor Sergio Robles y con el señor Gustavo Parodi. Buenas tardes, señor Daniel, Iván Juárez, Jorge Martín, Oscar Urrutia. Gracias por esta posibilidad de hablar con usted. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Gracias a ustedes por la invitación. El historiador Sergio Robles hoy se encuentra un poco enfermito, así que nos pidió una licencia, pero igual va a estar cuando ustedes lo deseen, y acá estamos junto con Gustavo Parodi para, contarles todo lo que quieran saber de nuestro ferrocarril. Daniel, en la parte, si buscamos en la parte de lo que es gestión empresaria, que es el rubro que usted conoce y que en el cual trabaja para la Universidad de Luján, ¿cómo ve la gestión ferroviaria hoy, aunque no es su área preferida? En realidad el ferrocarril ha sido un impulsor de las operaciones comerciales en la zona desde el momento de la creación. Hoy se ha despreciado bastante esa actividad porque se ha cortado justamente la línea de Urquiza que une la Mesopotamia, entonces no tiene el impulso que tuvo en su momento. Sin embargo, la parte de cargas, que también se daba por el Mitre, se ha visto bastante relegada, aunque en el último tiempo, antes de la pandemia obviamente, hubo una especie de impulso, pero de todas maneras no tiene el brillo que tuvo en su momento, que justamente es lo que hizo que el ferrocarril llegara a esta zona. Sí, Daniel, creo que toda Argentina sufrió parte de la devastación que tuvo el ferrocarril en la época de aquel presidente que nos dejó esa carga amarga de perder los trenes prácticamente de todo el país, pero creo que hoy de a poco y en distintos lugares del país estamos viendo algo completamente diferente, y creo que eso ya es esa luz que uno está anhelando y que verdaderamente se convierta en un verdadero amanecer. Totalmente de acuerdo. La historia que ha tenido el ferrocarril aquí en Zárate y Campana, justamente, originalmente la línea llegaba hasta Campana y Zárate lo necesitaba por una cuestión de un crecimiento fabril. En ese momento en realidad estaban los frigoríficos ingleses y era necesaria la llegada del ferrocarril para el crecimiento de la zona. Cuando llega el ferrocarril Buenos Aires a Rosario, que
después se convierte en el Mitre en 1885, y posteriormente en el 88 llega el Central Buenos Aires, que es el Urquiza. Eso hizo que hubiera un crecimiento de la industria cárnica aquí en Zárate, porque se podía exportar al exterior. Eso también generó obras de infraestructura en la ciudad, porque se construyó allá por 1908 el ferry que unía Zárate con la Mesopotamia, o sea, Buenos Aires con la Mesopotamia. Y era importantísimo eso para la ciudad y para toda la región, porque daba mucho más trabajo. Posteriormente, a medida que va creciendo el ferrocarril Urquiza, las actividades se van desarrollando con mayor ímpetu y se crean nuevas estaciones. Inclusive había líneas que iban directamente de la línea principal a algunas empresas específicas de la ciudad, como la que unía, por ejemplo, a los talleres en su momento de Calegari e Hijos, que eran italianos que hacían muebles y que habían venido a la ciudad de Zárate a reparar bancos de escuela, y ellos lo que empezaron a hacer fue a reparar los bancos también del mobiliario de los trenes, porque eran similares, ¿sí? de metal y madera. Entonces había una vía que unía desde la estación del Mitre directamente a la fábrica. Entonces los trenes entraban en la ciudad, en la fábrica, para ser reparados. Y eso daba movimiento a la ciudad. Posteriormente, cuando se construyó el complejo ferroviario Zárate-Brazo Largo, en los años 70, eso fue maravilloso, porque realmente ahí se pudo visualizar la importancia que tiene y que tenía el ferrocarril para el impulso del país en general y de una ciudad en particular y una región, como era Zárate, Campana, Varadero, Rosario. ¿Hola? Sí. No, si lo estábamos escuchando. Perdón, pensé que se nos había cortado. No. Así que ya le digo, esto fue maravilloso. Si uno revisa un poco la historia acá, lamentablemente Sergio no ha podido participar hoy, pero él tiene mucha información al respecto. Hay muchos historiadores en Zárate que han escrito sobre el ferrocarril. Entonces, cuando se revisa la historia del ferrocarril, es muy interesante cómo fue evolucionando, porque ya le digo, hasta el año 76 solamente la línea que llegaba a la zona era Retiro-Campana. Campana está a 12 kilómetros de la ciudad de Zárate. Y los mismos ciudadanos de Zárate piden al ministro de Transporte de la época la extensión de las vías hasta la ciudad de Zárate. Y llega recién en 1885 la primera línea. Tal es así que un año después se prolonga hasta Varadero, ¿sí? Y ahí es donde se crean dos estaciones más para el distrito de Zárate, que una es Las Palmas, que ahí es donde se fomenta el crecimiento del frigorífico Las Palmas, de capitales ingleses, y Lima, que es donde está la central nuclear, que todo el pueblo se construyó alrededor de la estación. O sea que el paso del tren para la zona ha sido muy importante, muy importante. La otra línea, que es la de Urquiza, que sale de Federico Lacroze, y que muchas veces la hemos escuchado en estos últimos años, me corrigen acá,
Federico Lacroze, y que en realidad unía con la Mesopotamia, llegando hasta Asunción, y lo hemos escuchado respecto de el tren que pasaba, que era el Gran Capitán, ¿sí? Que tuvo tantos problemas a lo último hasta que dejó de funcionar. Y originalmente era una formación con tracción a sangre. Se tardaba 6 horas en llegar desde el Capital hasta la zona, y se iban cambiando los caballos cada 5 kilómetros, o sea que era un trabajo bastante arduo. Cuando empieza a dejar de funcionar, el Urquiza fue paulatino, como dejó de funcionar. Había un servicio que se llamaba el tren histórico, que era muy interesante, que la gente lo tomaba, y era como una especie de travesía en donde la gente venía en el tren y como evento turístico era muy interesante, porque la gente venía almorzando en el tren y viendo el paisaje, pero bueno, creo que se han hecho algunas obras que sobre las vías, que bueno, justamente ese servicio también dejó de funcionar. Así que como yo a veces pienso que al ferrocarril le han ido como cortando los miembros, ¿no? Le han ido cortando los bracitos, las piernas, y lo van dejando cada vez más chiquito, y es una pena. Para los amantes del ferrocarril, realmente es una cosa que da mucha nostalgia. Y bueno, Zárate ha sido también ha sido muy adepta al ferrocarril, porque la forma que teníamos de trasladarnos desde Zárate hacia la capital era a través del ferrocarril. Si bien había en su momento 2 líneas de colectivos, una que era la 228, Expreso Paraná, y Chevalier, que Chevalier sigue funcionando, el viaje a capital era en tren. Inclusive había días en donde el tren explotaba de gente, porque salían los aprendices del Arsenal de Artillería de Marina, que está acá en Zárate, y eran los días que, bueno, cuando salían o cuando volvían utilizaban el tren, porque el tren unía a casi toda la zona norte. Así que la historia del ferrocarril ha hecho que Zárate haya crecido mucho, no solamente en la cuestión de transporte de personas, sino también en el transporte de carga. Hoy sigue funcionando la línea Mitre muy espaciadamente, casi sale con 2 vagones nada más, y sí se utiliza la parte de cargas, tanto en el Urquiza como en el Mitre, pero con muy poco uso. Como le dije antes, en los años 70, cuando se construye el complejo ferroviario Zárate-Brazo Largo, fue una obra realmente importantísima para Latinoamérica. Y la nueva estación del Urquiza tenía un sistema de control del tren, del peso y de en dónde estaba el tren sobre las vías, que era para la época era único en Latinoamérica. Ese sistema se rompió cuando hubo un incendio. Nunca se supo si fue un boicot o si fue un incendio casual, de la sala donde estaba ese equipo, y la expertise de los maquinistas y de la gente que trabajaba en el ferrocarril hacía que ellos se dieran cuenta, al no tener las máquinas, si el tren podía subir o no al puente, porque no nos olvidemos que es un puente colgante y que tiene que tener ciertos controles para la subida, ¿no? Pero bueno, las historias que hacen
al tren aquí en Zárate realmente son fascinantes. Tal es así que, bueno, la vieja estación de Urquiza sigue funcionando como, bueno, en su momento fue cuando se muda la estación a la nueva estación, esa queda como museo y ahora se convirtió en un centro cultural. Y la idea original fue justamente hacer el primer museo del ferrocarril en Zárate. Pero bien, también cuando se ve esa estación que está intacta, está como se hacían las estaciones en esa época, ¿no? Es muy apasionante porque, bueno, siguen estando algunos resabios de lo que fue en su momento el ferrocarril. Mucha gente recuerda el paso que se hacía en Zárate porque el tren subía a lo que era el ferry Watt para cruzar y justamente la inauguración del ferry, que fue por ahí por 1908 más o menos, se hizo con la subida del tren al ferry y donde estaba el presidente Figueroa Alcorta y espera que de este lado de la costa que arribe el gobernador de Entre Ríos. Así que fue muy lleno de mística esa inauguración. Algo parecido pasó con la inauguración del puente Zárate-Brazo Largo, cuando el tren pasa por las vías y corta la cinta celeste y blanca. Que en eso estuvo Gustavo, yo soy más joven en eso. Pero Gustavo, siendo más chiquito, estuvo en esa inauguración. Qué feo, qué Hola, feo. buenas noches. No. Lo escuchamos atentamente. Estoy. Sí, Gustavo, adelante. Sí, yo escuchaba a Daniel que hablaba, entonces, bueno, y las cosas que iba diciendo, y es cierto, en un momento yo le decía, están cortadas, sí, porque, digamos, el ferrocarril Urquiza salía de La Croce, pasaba por San Martín, por Pilar, Capilla del Señor, Zárate, pero hoy solamente las cabeceras no llega más a Posadas, o sea, llega hasta Garupá, en la provincia de Misiones, y después de Zárate, o sea que las cabeceras son Zárate y Garupá. Se levantaron porque había cruces sobre nivel, y se levantaron 2 cruces. Está bien, eso se pueden volver a colocar, pero a veces hay que lidiar un poco con el tema de la gente que usurpa las vías y que va construyendo asentamientos en las inmediaciones, y bueno, se va complicando todo. Y en lo que decía de los ferries, ¿no? De los que llevan desde Zárate hasta Ibicuí, lo interesante es saber que en toda la historia hubo 7 ferries, de los cuales los 3 primeros todos llevaban nombres de mujeres, porque decían que era interesante y que podía ser de mucha suerte. Entonces, los 3 primeros eran Lucía Carol, María Parera y el Mercedes Lacroce. Todos se habían construido en Escocia, y si bien eran chicos, tenían características muy especiales que se podían, desde lejos uno podía saber cuál era cada uno. Uno tenía 4 chimeneas, eran más chimeneas que barco. El otro tenía una sola chimenea que era muy alta, y el otro tenía 2. De esos 3 yo conocidos les pude decir por qué. Esos aparecieron entre 1906 y 1907 y 1909. Y entre 1926 y 1928 aparecieron el Dolores de Urquiza, el Delfina Mitre, el Carmen de Avellaneda. Digo los nombres porque a lo mejor hay gente que está escuchando y ya ha hecho el del viaje y se debe acordar. Y el último había aparecido en 1965, que era el Tabaré. Y digo que yo conocí a todos, menos a uno, al María Parera, porque hubo un accidente en el año 1926,
en la vuelta del Varadero. Y bueno, había chocado con el Lucía Carbó y lamentablemente se hundió. Pero ese no fue el único accidente. Hubo otro accidente que fue en el año 1971, en la vuelta de San Antonio, entre el Dolores de Urquiza y la Delfina Mitre. Eso se puede ver en YouTube, es interesante, porque se ve con un helicóptero, había filmado en Canal 13, y hay un vagón que casi está inclinado y no llegó a caerse al agua. Pero bueno, son esas cosas que hay. Y en lo que decía de la inauguración del complejo Zárate Brazo Largo, sí, eso fue en el año 78, pasa el primer tren, ¿no es cierto? Llevan a chicos de un colegio privado, y yo estaba con el colegio mío en el frigorífico que estaba abajo. Entonces yo miraba cómo pasaba el tren, y eso no me voy a olvidar nunca más. Y digo, bueno, así como no me olvido de eso, no me olvido que pude hacer el último viaje del tren que había salido del Gran Capitán, cuando el presidente, que no lo quisieron nombrar, agarró y se pone ferrocarriles. Sí. Bueno, nosotros salimos con un amigo, tomamos, y se van a ir en un carguero. Salimos a la noche desde Zárate hasta Carbó, en Entre Ríos. El carguero consistía una locomotora y el furgón de cola. La velocidad que fuimos, y en el medio en un momento sentimos que tiraban piedras, pensamos que nos queríamos robar, porque es medio como anónimo ir en un furgón de cola. Y decíamos, ¿qué transportará? ¿Funcionará plata? No sé. No, eran pescadores que le hacían señas para que parara. Bueno, llegamos a Carbó y después de muchas horas pudimos tomar el Gran Capitán, que venía de Posadas, y de ahí sí seguimos hasta La Cruz. O sea que en parte pude hacer el último viaje. Y otra cosa que perdón, cuando hablaban... ¿tiene la fecha? Del último capitán, del Gran Capitán. El último Gran Capitán corrió el 11 de noviembre del 2011. Sí. No, perdón. Yo estoy hablando de la época que lo clausuró. En la década del 90. 93, claro. Uno de patilla, claro. No digamos quién es. No. Y en la época del humo, ¿se acuerdan ustedes que una época que había mucho humo, que Buenos Aires estaba invadida por el humo? Había veces que estaban la ruta 12 y la ruta 9 cortadas. Yo tenía que viajar a Sáenz Peña del Chaco. Y yo decía, no quiero sacar, porque aparte era casi fin de medio, puedo conseguir pasaje. La cuestión del día que iba a ir, me dice mi papá, mira, están cortadas las dos rutas, ¿cómo te las vas a arreglar? Digo, fácil, me tomo el tren. Me decía, ¿qué? Sí, me voy en el tren, me tomo el tren acá, me bajo más el Casero, de ahí sigo a Corrientes, cruzo para el Chaco y continúo. Cuando yo dije que iba en tren, dice, está completamente loco. Pero llegué y hubo gente que quedó varada en la ruta y en ese momento todavía funcionaba, pero eso había sido creo que 2008, después dejó de funcionar el 2011. Y les cuento, que algunos a lo mejor no sabrán, el tren había quedado varado en Virasoro, Corrientes, y bueno, hace unos meses trasladaron la locomotora, que se llamaba Victoria, y la están arreglando ahora en los talleres de Mechita, en el partido de Bragado. La trajeron hasta Zárate y después en carretón la llevaron hasta Bragado. Ahora creo que esperaban los vagones a ver si los podían sacar de allá, de Virasoro. Gustavo, sí. Lamentablemente se nos termina el bloque, hay tantas cosas para preguntarle y tantas cosas que quedaron todavía para hablar, así que seguramente nos vamos a mantener en contacto gracias a Gustavo y en una próxima oportunidad poder seguir hablando de esto, que creo que es apasionante y cosas que realmente yo desconocía por completo y creo que parte de la audiencia y quienes estábamos en la mesa también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, estamos siempre disponibles y cualquier información que necesiten se las enviamos. Realmente cuando puedan venir por Zárate les vamos a llevar a conocer todos estos lugares, porque por ejemplo las ruinas del ferry han quedado, bueno, las estaciones están intactas, la del Mitre está en uso todavía, así que es interesante. Algunas, porque
de Zárate, llegando, o sea, siguiendo para el lado de Rosario, las estaciones algunas están hechas ruinas, o sea, Las Palmas, Atucha, alguna tomada como la estación Escalada de Urquiza, pero bueno, algo todavía nos queda. Muchísimas gracias tanto a Daniel como a Gustavo, gracias, y será hasta una próxima oportunidad. Bueno, cómo no, un gustazo, y como suelo decir siempre, si el mundo es redondo, nos volveremos a encontrar pronto. Muchísimas, buen gran fin de semana y que lo pasen lindo en familia.